Mastodon es una banda con 18 años de carrera, ya más o menos, y desde sus inicios han logrado ser reconocidos por el público y sus pares, primero en un circuito más cerrado, más underground, y poco después en la primera plana del ambiente rockero, metalero actual. A este reconocimiento, a este ascenso en la escena, creo que no se le puede atribuir otro motivo más que la calidad de sus discos. Que sí, crean opiniones divididas de este es el mejor y este es el peor, o esta época es mejor que esta otra. Personalmente hay discos de ellos que me gustan más que otros, pero creo que todos tienen un punto fuerte, algo que los destaca, y en general terminan conformando un catálogo muy sólido, lo cual también me generó un problema para elegir uno para hablar en el video, siendo que todos me parecen buenos candidatos. Así que lo que me queda es volver sobre mis pasos. Crack the Skye no fue precisamente mi primer contacto con Mastodon, pero sí fue el primer disco de ellos que escuché entero, y prácticamente es gracias a este que terminé teniendo un acercamiento real al resto de su obra. Yo los conocí en 2012 más o menos, cuando estaban los singles de Hunter dando vueltas. Me parecían que estaban muy bien y todo, pero no me terminaba de atrapar, no me despertaba la inquietud de conseguirme esa placa o interesarme por sus otros trabajos a ver qué tal sonaban. Por suerte en algún momento, no sé cómo ni por qué, se me cruzó en el camino este material y no solo me obsesioné con sus canciones, sino que lo terminé usando de puente para llegar al resto. Como dije, un viaje de ida totalmente. Me devoré su discografía de principio a fin y no tengo idea por qué tuvo que ser este mi punto de partida, porque The Hunter, a pesar de que no me llamaba poderosamente la atención, hoy me parece un muy buen material, al igual que Once More Around the Sun, The Emperor of Sun, y bueno, ni hablar de las primeras 3 placas que son de oro puro y macizo. Me sentí bastante idiota de no haberlas descubierto antes. Quizá me sirvió de contexto para apreciar su sonido y las diferentes maneras en que lo manifiestan y desenvuelven disco a disco, o simplemente eso, que las primeras impresiones no siempre definen algo. Crack the Skye es otro álbum conceptual en la mesa de estos tipos, y así como en el reciente Emperor of Sun o el celebrado Leviatán, narran una historia con sus canciones. En esta ocasión, según lo que cuenta Brann Dailor en una entrevista, el relato va de un sujeto que está parapléjico y para escapar de su situación decide irse en un viaje astral despegando su alma del cuerpo. Al volar demasiado cerca del sol, el cordón que lo une a su cuerpo se quema, quedando a la deriva en el espacio, y encima luego es succionado por un agujero de gusano que lo lleva al reino de los espíritus, a quienes les pide ayuda, y bueno, la historia se pone cada vez más loca, llegando a cruzarse con Rasputín, que luego de ser ejecutado intenta guiarlo de nuevo a casa, el mismísimo diablo, que obviamente es un hinchapelotas que quiere quedarse con sus almas, y más complicaciones. Además, creo que al igual que en otros de sus lanzamientos, los relatos sirven un poco de metáfora para un significado más oculto y hasta personal. O mejor dicho, que creo que a partir de la idea base que puede salir de la mezcla de un hecho concreto de sus vidas con alguna temática que les interese, dejan volar la imaginación para abordarla creando estas audionovelas en canciones de heavy metal. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho en eso porque de última es el viaje personal de cada uno y aparte me gustaría meterme en la lista de temas y hablar un poquito de música ya, ¿no? Oblivion es el punto de partida en esta historia y desde el principio ya se podía percibir un aire diferente, un ritmo un poco más lento que Blood Mountain, Leviathan y Remission. Sus primeros tracks nos hacían esperar y nos explotaban en toda la puta cara casi inmediatamente. Acá la cosa se va revelando de a poco, como un arpegio medio doom metal que se va engrosando cada vez más hasta llegar al primer verso de una forma bastante inesperada, tanto por el cambio repentino en la estructura como por la voz de Brann Dailor en primer plano. Hoy en día tiene el mismo protagonismo, o más, que los otros dos vocalistas, pero en aquella época, antes de Crack the Skye, las voces principales eran las de Sander y Hines. A lo sumo habrá tenido una pequeña intervención en Blood Mountain, no estoy seguro. Pero bueno, el punto es que debe haber generado algo de sorpresa en ese momento. Lo que para mí termina de coronar a este tema, además de lo ya mencionado y un pequeño momento atmosférico muy bien logrado, junto a un buen solo de guitarra, es el estribillo que irrumpe en la melodía con muchísimo groove y generando también ese contraste interesante de voces que tiene esta banda, pasando de la urgencia y dramatismo de Brann y Troy al tono distendido, medio country bluesero sureño de
Brent Hinds. En Divinations empiezan a apretar un poco más, a mostrar los dientes, y si bien es un tema bastante recto, creo que al mismo tiempo que acarrea algo de los viejos discos, también es una especie de muestra de lo que vendría después. O sea, si tuviera que señalar uno de los puntos exactos dentro del álbum en donde se encuentran el viejo Mastodon y el actual, diría que está este tema para referenciar. Y aún más el siguiente track. Quintessence mezcla ese aspecto de psicodelia caótica, no tan desbordada como Capillaria Crest, pero me parece que hay cierta similitud, con un costado tirando a esa faceta más redonda y compacta que desarrollan últimamente. Al llegar a Desar ya estamos navegando en aguas bastante profundas, no solo por lo extenso en sí del track, sino por la estructura y sus divisiones. El primer segmento está cargado de tormento y desolación, sobre todo expresado por la voz de Brent, que deja salir cada estrofa como un lamento a la deriva. La segunda parte cambia totalmente el ambiente, llenándolo de adrenalina, con un riff bien metalero y enérgico alrededor de un relato de intento de huida desesperada. Y finalmente la última sección del tema baja nuevamente la velocidad, pero no la intensidad, como para pintar un final de capítulo épico, con las almas logrando cruzar la grieta en el cielo, antes de enganchar de nuevo con la primera estrofa para el cierre. Ghost of Karelia continúa un poco con la dinámica del segundo y tercer segmento del track anterior, endureciéndose en el estribillo y en un pequeño puente de nuestro querido Colorado cara tatuada, pero con las vocales a cargo de Sanders mayormente, danzando de forma sutil sobre la base demencial que propone Taylor en la batería. Es una de las páginas que más disfruto del disco, por todo, la conexión fluida de sus partes, el ambiente que generan Kelliher y Hinds con esas guitarras espaciales, y en realidad la labor general de cada uno en su rol. Crack the Sky es otro de esos temas que empiezan aparentando una cosa y terminan siendo otra, alternando la bestialidad de las guitarras y los gruñidos de Scott Kelly de Neurosis, invitado fijo en casi todos sus discos, con lo luminoso aportado por Taylor y Sanders, elevando la melodía y generando de nuevo un contraste, pero un contraste emocional de cierta manera. Porque la letra del tema sigue enganchando con la historia que nos vienen contando, pero al mismo tiempo contiene una carga personal muy fuerte por parte de Brent Taylor, inspirado en el sufrimiento y la confusión que sintió al perder a su hermana durante su adolescencia, y de esta forma, con esta página, creo que se toma su momento también para rendirle tributo a este ser querido. El final del disco llega de la mano de este monstruo de 13 minutos llamado The Last Baron, que naturalmente se vuelve a dividir en partes, sonando como una balada medio folk en un principio, con mucho sentimiento genuino y una melodía muy agradable, pero no se confundan, no tardan mucho en volverse totalmente locos, arrastrándonos por un riff que parece un terremoto que va a tirar el mundo abajo, pasando por momentos mucho más guitarreros, y hasta saltando muy brevemente por el free jazz, dejándonos en lo más alto después de un despliegue enorme de talento. The Last Baron no deja del todo claro cómo termina la historia. Lo último que sabemos es que a este protagonista se le está acabando el tiempo y se empieza a preguntar si realmente logrará salvarse. Y algo que me pega muy fuerte de este tema, volviendo a ese riff y a esa batería demoledora, es cómo logran que la música sea también parte del relato. Me pintan una imagen muy viva de la escena, con Rasputin arrastrando desesperado el alma de este pibe, tratando de devolverlo a su cuerpo antes de que no haya vuelta atrás. No sé sus motivos, y tampoco me detengo a pensarlo porque me hacen creer en su determinación, y punto. Me perdonarán la posible exageración, pero que produzca ese efecto es lo que hace especial a esta canción. En fin, no tengo mucho más para agregar. Un disco muy interesante por donde se lo mire. El trabajo que han hecho los músicos es impecable, los riffs de Bill Kelliher
enganchados con esos leads medios abstractos que suele tirar Hines. Son una combinación única, muy creativo los dos. Roy Sanders a veces me da la impresión que para explotar lo suyo es como que va creciendo desde las sombras, y me sorprende mucho cuando me pongo a escuchar detenidamente lo que hace con su instrumento. Y bueno, Brann Taylor para mí y para muchísima gente más hoy en día es un prodigio en lo suyo. Es medio un riesgo tirar una frase así, porque sí invita al debate y a la comparación de nombres y todo, pero qué sé yo. Gusto o no, este grupo para mí como mínimo es para prestarle atención lo que hace este tipo. Así que bueno, insisto, Crack the Skye no es una locura estrafalaria como Blood Mountain, ni una patada en los dientes como Remission, ni tampoco algo liviano como para poner de fondo en una fiesta. Es profundo y climático, y también muy ganchero y entretenido. O sea, eso, es el escalón del medio. Reúne un poco de todo y me parece que es un buen lugar para empezar a explorar esta banda. Como siempre, espero que quien no lo haya escuchado todavía le dé una chance y ojalá que lo disfrute un montón. Y nos vemos la próxima, chicos. Salud y abrazo para quien esté mirando.